Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto del tiempo en las lenguas. Las lenguas tienen varias formas de expresar tiempo y quiero primero decir a qué nos referimos con tiempo, porque vamos a ver varios conceptos que se codifican en las lenguas que son tiempo, modalidad y aspecto. Pero en este video vamos a hablar en particular sobre el tiempo. Y con tiempo nos referimos a la secuencia en la que ocurren los eventos. Entonces, por ejemplo, en una frase como cuando llegué el profe ya se había ido, nosotros somos capaces de reconstruir una secuencia con por lo menos 3 momentos. El momento en el que lo digo, el momento en el que llegué y el momento en el que el profe se había ido. Entonces, primero ocurrió que el profesor se fue, después ocurrió que yo llegué y después ocurrió que lo digo. Entonces, cuando digo una frase como esa, cuando llegué el profe ya se había ido, la persona que me escucha, mi interlocutor, puede reconstruir esa secuencia de eventos en el tiempo. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace gracias a diferentes elementos que le proporciona la oración. En particular, en esta oración tenemos el tiempo marcado en la conjugación del verbo. Entonces yo dije cuando llegué, no cuando llego. Entonces esa E de llegué me indica que eso fue antes del momento en el que estoy hablando. No es cuando llegue, que podría ser la terminación verbal E, nos indicaría que me estoy refiriendo al futuro y es un modo subjuntivo. Y también dije, el profe ya se había ido. Y entonces esa perífrasis verbal, esa unión de dos verbos, había ido, me indica que eso ocurrió antes de otra cosa, o sea, antes de que llegué. Entonces, de esa manera, en la terminación del verbo llegué y en la unión de 2 verbos en una perífrasis como había ido, el interlocutor puede reconstruir la secuencia temporal en la que ocurrieron los eventos que yo estoy predicando. Bueno, como decía, las lenguas tienen diferentes elementos, herramientas que les sirven para ordenar los eventos en secuencias, como lo acabo de describir. Una de ellas, ya la dije, una de esas herramientas es la terminación del verbo en una lengua como el español. En otras lenguas no tienen esta herramienta. Por ejemplo, en inglés, si digo go, ir, pero si digo go, yo no sé si estoy hablando del presente o del futuro. Puede ser I go, I will go, ¿no? Entonces ahí depende de qué contexto tenga el verbo go, pero no de una terminación particular del verbo go. O por ejemplo un verbo como put, poner, que en presente y en pasado se conjuga igual, ¿no? I put today, I put yesterday. Entonces la terminación del verbo no me sirve para determinar la secuencia temporal en la que se desarrollan los eventos. Pero tengo otros elementos. Si se fijan, dije today, yesterday. I put. Entonces, igual en español también tenemos expresiones como hoy, ayer, mañana, que nos permiten también saber si lo que se está diciendo ocurrió antes del momento de la enunciación, en el momento de la enunciación o después. En algunas lenguas, como el mandarín, por ejemplo, este tipo de expresiones adverbiales o cualquier complemento circunstancial de tiempo, como lo conocemos en la gramática española, son lo que les sirve a ellos para determinar cuándo ocurrieron las acciones. No tienen, sus verbos no se conjugan, entonces no tienen una terminación verbal para eso. Entonces cada lengua funciona distinto, tiene distintas formas. Como decía, en español tenemos tres
tenemos estas expresiones de tiempo como complementos circunstanciales temporales que pueden ser un adverbio como ayer, pueden ser un grupo nominal como la semana pasada, o puede ser un grupo preposicional como en 1492, ¿no? Todas esas expresiones nos permiten ubicar en el tiempo un evento independiente de la conjugación verbal. Ahora, en español tenemos también, por supuesto, y muy importantemente, la terminación verbal para indicar tiempo. La terminación de un verbo nos permite mucho más que la expresión del tiempo. Entonces, piensen en el verbo llegué. Esa E con acento de llegué, que es la terminación, la conjugación propiamente del verbo llegar, o sea, tengo la raíz yeg y la terminación E con acento, nos da información sobre 5 cosas. Nos dice la persona, llegué, yo. Nos dice el número, o sea que ese yo soy solamente una persona, o sea, no es llegamos. Me dice el tiempo, que es pasado, llegué. Y me da también información sobre el modo, que es indicativo en este caso, y el aspecto, que es terminativo en este caso. Ahorita no nos vamos a detener en modo y en aspecto, eso lo vamos a ver en videos posteriores, nos vamos a concentrar en la parte del tiempo. Pero sí quiero hacer énfasis en que esta terminación verbal concentra tanta información de tiempo y de otras cosas, y que con tan solo cambiar esa vocal, esa terminación, puede cambiar toda esta información. Piensen, por ejemplo, simplemente si no cambio la vocal, pero le quito el acento a llegué, y entonces digo llegue. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando llegué y cuando llegue? Cuando llegué está referido al pasado, efectivamente, pero cuando llegue está referido al futuro. Entonces, allí pueden empezar a ver la importancia que tiene cuando enseñamos español de que informemos a nuestros estudiantes desde el nivel inicial que toda esta información está contenida en la terminación verbal y que tienen prioritariamente que aprender a conjugar los verbos de acuerdo con lo que quieren decir, con la persona, número, tiempo, modo y aspecto que quieren usar. Porque con ese solo cambio, con el cambio de la pronunciación, o sea, al quitarle el acento a la E, o el cambio de la vocal, llego en lugar de llegué, cambia todo. Entre otras cosas, el tiempo en el que ocurren los eventos, que es crucial para comprender un mensaje. Bueno, el otro elemento que sirve para indicar tiempo en español son las perífrasis, o sea, la unión de dos verbos, donde uno es un verbo auxiliar y está conjugado, y el otro es el verbo principal y no está conjugado, está en una forma que llamamos verboide. Por ejemplo, infinitivo, gerundio o participio. Llegar, llegando, llegado. En español, igual que en inglés y en muchas otras lenguas indoeuropeas, podemos también utilizar la unión de dos verbos para indicar el tiempo en el que ocurren los eventos. Un tiempo distinto del presente. Por ejemplo, decíamos que en inglés, si utilizamos will, entonces sabemos que el evento ocurre después del momento de la enunciación, en el futuro. Entonces, I will go, ya me dice que ese go, ese evento de ir, ocurrirá después del momento de la enunciación y no en el presente, como si lo utilizo como I go. En español tenemos una variedad de perífrasis. Por ejemplo, voy a ir. Entonces, esta unión del verbo ir como auxiliar, en este caso voy a comer, voy a ir, voy a llegar, y después el verbo sin conjugar, o sea, el verbo principal como verboide en infinitivo, voy a llegar, voy a comer, voy a ir, me permite entender que ese evento va a ocurrir después del momento en que lo digo. También esto se puede lograr en español con la conjugación del verbo principal, con la terminación
como llegaré, comeré, iré. Entonces, esa terminación del verbo, que llamamos una terminación de futuro simple, ya me permite entender que el evento va a ocurrir después del momento de la enunciación. Pero tenemos también esta otra herramienta para expresar futuro también, que es voy a ir, voy a comer, voy a llegar. Entonces, esto es una perífrasis. Otras perífrasis, muchas de las perífrasis temporales del español se construyen con el verbo haber como verbo auxiliar. Entonces, por ejemplo, he ido, he comido, como lo utilizan los españoles en España, que dicen esta mañana he ido al mercado, por ejemplo, también indica tiempo pasado, indica que la acción ocurrió en un momento anterior al momento de la enunciación. En un español más general, tanto en España como en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no usamos ese he llegado para hablar del pasado propiamente, sino que hablamos del pasado que se extiende hacia el presente, o sea, de una experiencia o de una costumbre. Por ejemplo, yo ya he viajado a Europa, quiere decir que tengo la experiencia de haberlo hecho, pero no necesariamente que ese evento se dé por concluido, simplemente que es algo que ocurre. Si digo, he comido mole muchas veces, pues no quiere decir que es un evento terminado, quiere decir que ha ocurrido en el pasado, pero sigue ocurriendo en el presente y posiblemente seguirá ocurriendo en el futuro. Entonces, es un valor temporal para los españoles, cuando dicen esta mañana he ido al mercado, un valor temporal de pasado, y en el español general este valor experiencial, pues ya es más bien un valor aspectual y modal que exploraremos en los siguientes videos cuando hablemos de aspecto y de moda. Otro ejemplo que tenemos de perífrasis usadas con valor temporal es el que utilicé en la oración con la que empecé este video, que fue cuando llegué el profe ya se había ido. Entonces ese había ido, que es el verbo haber como auxiliar conjugado, y el verbo ir en participio, perdón, ese había ido me permite entender que la acción ocurrió antes de otra, en este caso antes de yo llegar. Cuando yo llegué, él ya se había ido, entonces es lo que le llaman el pasado del pasado, ¿no? Algo que ocurrió antes de algo que también ocurrió en el pasado. Entonces, así es como vemos que el español tiene, en resumen, tres grandes grupos de herramientas para expresar tiempo. Una, las expresiones temporales como ayer, la semana pasada, en 1492. Otra, muy importante, la terminación del verbo. Llegué, llegamos, llego, llegaré, voy a llegar. Y finalmente, las perífrasis verbales con las que puedo dar idea de futuro, como en voy a llegar, o idea de pretérito, como los españoles cuando dicen he llegado, o el valor de pasado del pasado, antecopretérito, cuando se había llegado, cuando se había ido. Hay una última cosa que quiero aclarar respecto del tiempo. Comentamos que la terminación verbal es uno de los elementos con los que con mayor frecuencia o más importantemente marcamos tiempo. Sin embargo, es importante que consideremos que no siempre la terminación del verbo es determinante para entender el tiempo en el que se están llevando a cabo los eventos que se predican. Es decir, no podemos pretender que nuestros alumnos de español se queden con la idea de que con tan solo la terminación verbal ellos van a saber identificar a qué tiempo se refiere el evento. Observen que en español podemos utilizar, por ejemplo, la terminación verbal del presente para referirnos a una variedad de momentos. Por ejemplo, pensemos en una oración como en 1492 Colón descubre América.
El verbo descubrir, en este caso, está conjugado en presente, descubre. Pero sabemos que no se está refiriendo al presente, porque hay otro elemento en la oración, que es este grupo preposicional en 1492, que nos está indicando la fecha, y es una fecha que está ubicada en el pasado. Entonces, a veces hay otros elementos en la oración, en el contexto en el que se ubica un verbo como descubrir, en este caso descubre, que contradice de alguna manera el tiempo verbal que en principio está asociado a la terminación de descubre, que es el tiempo presente. A esto le llamamos presente histórico, ¿no? Y es cuando narramos algo en presente, aunque todos sabemos que nos estamos refiriendo al pasado, como esto de que Colón descubre América en 1492. Ocurre mucho también con la narración de eventos deportivos y todo, que la persona que está narrando lo narra como en presente, como si estuviera pasando frente a sus ojos, aunque en el momento en el que lo dice, todo lo que está diciendo ya ocurrió, ¿no? Si dice mete gol, sabemos que ya lo metió, pero para el momento en el que lo dice ya ocurrió, pero la persona lo narra en presente. Bueno, utiliza la forma del presente para narrarlo, pero sabemos que ocurrió en el pasado. El presente en español es un tiempo muy imperfecto. Imperfecto quiere decir que no sabemos realmente dónde empieza y dónde termina. Esto es un asunto hasta filosófico, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina el presente? Entonces, pues no nos debe sorprender que la conjugación del presente nos sirva para una variedad de cosas, como en el caso del presente histórico para referirnos al pasado. También nos puede hacer referencia a un presente muy amplio, como si yo digo, pues yo como frutas y verduras, a lo mejor me estoy refiriendo a toda mi vida, quizá toda la vida he comido frutas y verduras, como frutas y verduras en el pasado, en el presente y en el futuro seguramente también. Entonces, no necesariamente el hecho de que esté conjugado en presente el verbo quiere decir que se restringe al momento presente, refiriéndonos al momento de la enunciación, que en este momento como verduras. Para eso tenemos otra herramienta que es la perífrasis verbal con gerundio. Estoy comiendo frutas y verduras. Allí sí está un poquito más restringido. En este momento estoy comiendo frutas y verduras. Pero cuando digo como frutas y verduras, pues esto se extiende hacia un espacio temporal mucho más amplio que el que se predica cuando digo estoy comiendo frutas y verduras. También con otro elemento de la oración puedo referirme al futuro, aunque el verbo esté en presente. Yo puedo decir mañana como en casa de mi mamá. Entonces, ya sabemos que aunque el verbo esté en presente como, el mañana nos está indicando que eso es algo que va a ocurrir después del momento en el que lo digo. Entonces, es necesario comprender que la interpretación del tiempo depende de muchos elementos en la oración, no solo de la terminación verbal, y que la terminación verbal, si bien es muy importante, no es el único elemento o el elemento determinante para decidir la interpretación temporal adecuada de un mensaje. No solo con el tiempo presente, también ocurre con el tiempo futuro. En español tenemos el futuro simple como, vamos a pensar en el verbo tener. Tendré mucho dinero, tendrá mucho dinero. Entonces se refiere a que en un futuro, después del momento de la enunciación, alguien va a tener mucho dinero. En español, este tiempo futuro, esta terminación de futuro, tendrá, ha ido evolucionando en el tiempo para significar otra cosa muy distinta que no es tiempo futuro. Piensen en una oración como, oye, esta persona, ¿cómo gastó tanto en un coche tan caro que se acaba de comprar, ¿no? Tendrá mucho dinero. Entonces, ese tendrá mucho dinero no se refiere al futuro, no quiere decir que el día de mañana va a tener mucho dinero, pues acabamos de decir que ya se compró un coche y que el coche es carísimo, ¿no? Ese futuro de tendrá mucho dinero
entonces se refiere a la actitud del hablante respecto de esa información de tener dinero. Entonces el hablante indica, con tendrá mucho dinero, que está haciendo una hipótesis, que cree que tiene mucho dinero, que se ve, que se nota que tiene mucho dinero, que lo está percibiendo. Y para eso nos sirve también esta conjugación de futuro simple, que en este caso ya no tiene valor de futuro, sino un valor de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, mira, esta persona se está portando muy bien el día de hoy, ¿qué querrá? ¿No? Entonces no es que va a querer algo, sino quiere algo, pero no sé qué es y me estoy preguntando, pues, ¿qué será? Estoy tratando de hacer una hipótesis. ¿Qué querrá? Necesitará dinero, quizá, ¿no? Pero no es que en un futuro va a ocurrir, sino está ocurriendo ahorita algo y yo estoy tratando de hacer hipótesis de por qué está ocurriendo en el presente, ¿no? Entonces, bueno, esta última nota era para hacer énfasis en que la noción de tiempo verbal no solamente se expresa en una terminación verbal o solamente en una expresión adverbial o no solamente en una perífrasis, sino que puede haber muchos elementos en la oración que nos llevan a la interpretación final del tiempo en el que se lleva a cabo la oración. Entonces, no es un tema sencillo, no lo es en ninguna lengua porque las representaciones mentales del tiempo son complejas, pero para efectos de la enseñanza del español creo que podemos partir de la comprensión de estas diferentes herramientas, de los elementos adverbiales, los complementos circunstanciales de tiempo, de las terminaciones verbales como las conocemos, presente, pasado, futuro, y con las respectivas perífrasis que nos indican diferentes tiempos verbales también. Y ya conforme va avanzando el estudiante en su conocimiento del español, podemos empezar a mostrarle la interrelación que se va dando entre estos diferentes elementos cuando coexisten en una oración y cómo los hablantes del español llegamos a una interpretación final de el tiempo en el que están ocurriendo los eventos. En los videos siguientes voy a explicar otros dos conceptos relacionados también con la información que obtenemos del verbo en las oraciones, pero también de otros elementos de la oración en algo que llamamos aspecto. Y en un tercer video voy a hablar sobre el modo y la modalidad que también se relacionan con el verbo y con otros elementos de la oración.